Elecciones presidenciales el próximo 30 de abril. Recordemos además que hay una sola vuelta, así que ese mismo día se elige quién será el presidente de la nación. Vamos a hablar de este panorama político del Paraguay con Sixto Pereira, senador de la República de esta nación suramericana por el Frente Guazú. Senador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Muchas Tatiana. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Un saludo afectuoso desde Paraguay para todo Latinoamérica, el Caribe. Muchísimas gracias. Antes de entrar en materia con ese análisis, porque tengo un cuestionario largo por hacerle al respecto, usted se encuentra aquí acompañando todos los actos que se realizan desde hace una semana, recordando el legado del comandante Chávez. ¿Cómo lo ha vivido? Bien, bien. Tuve la oportunidad de ser invitado por el presidente Nicolás Maduro para este evento que para mí es un reconocimiento interesante e importante dentro del proceso de integración, dentro de compartir saberes, experiencias, procesos revolucionarios. Estuve viendo todo el evento y estuve vivenciando, y a mí me parece una cuestión central, primero el tema de la capacidad de ser visionario de Hugo Chávez, el comandante eterno. Aunque desaparezca físicamente, siempre está presente. Primero por una cuestión de solidaridad y la humanidad, el afecto que transmite el compañero comandante Chávez. Y recuerdo siempre en el proceso paraguayo, para la victoria electoral del presidente Fernando Lugo en el 2008, había ya la derecha conspirando antes de asumir. ¿Qué iban a hacer? Boicotear el tema de provisión de combustible. ¿Qué hizo el comandante Chávez? Garantizó en forma solidaria el tema del combustible para que no haya el foco de la grandeza del comandante Chávez. Y yo lo valoro mucho, lo observé mucho, toda la asunción del presidente Lugo, todo lo que fue en términos del planteamiento con relación a Paraguay de una complementariedad dentro de una relación solidaria internacionalista, intercambio de productos alimenticios que produce Paraguay, con otro tipo de intercambio, por ejemplo, construcción de vivienda, había proyectos para mejorar la infraestructura del tema de petróleo en Paraguay, Petropar, la deuda que tiene hasta ahora, la deuda impaga con PDVSA Venezuela, por la intransigencia y la falta de voluntad política del gobierno actual y de lo que salió anteriormente. Y todo esto seguramente quedó quebrado con el golpe de Estado del presidente Lugo. Claro, eso es inentendible así mirando, porque fue un gobierno plural, un gobierno tolerante, un gobierno que tuvo resultados a pesar de la conspiración de la oligarquía del Partido Colorado y gran parte del sector económico del país empresarial y sectores del movimiento de la iglesia, movimientos eclesiales, que estuvieron en contra de ese proceso. A pesar de eso, Lugo, estadista, demostró que se puede gobernar, tener resultados. Se empezó a negociar y gracias a la integración regional, en donde jugó el Mercosur, un rol importante para sentarse con Itamaraty, Brasil, negociar, y la voluntad política que tuvo en ese momento el presidente Lula, los movimientos sociales de Brasil, la región, fue lo que permitió sentarnos a intentar recuperar lo que es nuestro, según el tratado energético con Brasil. Itaipú, por ejemplo, que casi 80% de las corporaciones transnacionales de Sao Paulo, Brasil, lo llevó la energía. Entonces, eso fue un proceso interesante e importante en donde senador, y el tema también de los pasos necesarios de una deuda eterna en el Paraguay como la reforma agraria. Claro, hay una cuestión que hay que entender, que las tierras en Paraguay fue un factor importante para sostener y consolidar la dictadura más larga de América Latina, más de 50 años, 35 años digo, aclarando, en donde las tierras se entregó, las tierras públicas a sujetos que no son de la reforma agraria, a militares, a gente del partido de gobierno, a los funcionarios, casi más de 8 millones de hectáreas, tierra mal distribuida, lo que llamamos en Paraguay, tierras mala vida. Y seguro de las mejores tierras del país. ¿Cómo? Seguramente de las mejores tierras del país, son de las más mejores tierras, claro. Las tierras de frontera que dentro de una línea de soberanía, de defensa de la soberanía,
fueron entregadas en gran medida a empresas, no en este caso empresas brasileras, otro tipo de empresas foráneas al país. Claro. Ahora, con todo esto, vamos al punto clave, como lo planteábamos antes de nuestra conversación. Casi dentro menos de 2 meses, próximo 30 de abril, hay elecciones generales, elecciones presidenciales. Cuando decíamos en el informe que Efraín Alegre es un candidato que ha aglutinado distintos movimientos políticos, partidos políticos, le llaman la concertación, dicen que son de centro izquierda, usted frunció el ceño, ¿por qué? No, tengo que hacer una aclaración y precisión. Cuénteme. Primero hay 3 candidatos. Sí 3 hace parte de proyectos. una coalición, Efraín Es Alegre. una coalición, que hay que tener la diferenciación política e ideológica. Muy bien. Hay un proyecto del oficialismo ligado a Cartes, que es Peña, Santiago Peña. Sí. Está la coalición, la concertación encabezada por Efraín. Astutamente, el candidato trata de instalarse como centro izquierda. Él es proyecto de pieza de recambio de la derecha en la política neoliberal. No tiene nada que ver con la izquierda ni con el centro. Es centro-derecha. Y voy a decir con argumento. Nosotros quisimos hacer un acuerdo amplio, como lo hicimos en la experiencia en el gobierno de Lugo, que fue un gobierno de coalición de la izquierda con la derecha sobre puntos concretos. Chapa presidencial Lugo con el Partido Liberal, a la cual pertenece, Sí. y cogobierno entre todas las fuerzas políticas, con resultados. Eso quisimos recuperar esa memoria. Lo planteamos al propio Efraín Alegre, el candidato. No quiso hablar del proyecto, menos ofrecimos a la compañera que está con él, la médica, fue ministra de Salud de Lugo, Esperanza Martínez, no quiso. Entonces la dupla presidencial es de la derecha. ¿Y qué partidos entonces forman esta coalición a la que le han llamado la concertación? Ahí está el partido de la ultraderecha parecido a Bolsonaro, que es Patria Querida, de los ganaderos, de los terratenientes. Están varios, casi toda la fuerza política que estuvieron comprometidos en el golpe político parlamentario contra Lugo. Nosotros quisimos hablar de propuestas. El Frente Guasú no tiene ninguna participación allí. Institucionalmente, nosotros, casi la fuerza mayoritaria del Frente Guasú, hicimos otro acuerdo programático, la chapa presidencial está con Euclides Acevedo y Jorge Querey, que es médico personal de Lugo, y planteamos el tema del cogobierno. Eso sí es un proyecto centro-izquierda. Lo otro es una pieza de ¿Y será que recambio. entonces Efraín Alegre y a través de esa llamada concertación está confundiendo al pueblo de los medios de comunicación? Y yo creo que los medios de comunicación masiva que responden a intereses económicos y políticos, ideológicos, son los que quieren instalar. Es la pieza de recambio. No hay que... Pero cuando hablas, senador, de la pieza de recambio, ¿quiere decir que detrás de esto está el presidente Mario Abdo Benítez? No, está para ¿Quiénes los están intereses detrás? norteamericanos. La pieza, cuando digo pieza de recambio, es en base a los intereses norteamericanos. No hay que olvidar que hay una foto política entre Efraín Alegre con el embajador norteamericano. Cuando nosotros desde el centro de la izquierda criticamos furibundamente el tema de la intromisión, la injerencia de los norteamericanos en la política interna nuestra, Efraín no se pronunció. Y es una cuestión en donde hubo connivencia con el presidente actual, Mario Abdo Benítez. No se pronunció con relación al tema de cuál va a ser la posición sobre política tributaria. El que más gana debe aportar más. No hay señales claras con relación a la problemática de tierra, por ejemplo. No hay posición clara con relación al tema de la autodeterminación que hemos. Con nuestro candidato claramente está establecido una posición abierta, pública en los medios. Cuando se asuma la presidencia, el primer decreto va a ser el levantamiento de bloqueo contra Venezuela, de Paraguay, por ejemplo. De Paraguay. Senador, ¿y cuál es la probabilidad con respecto a las encuestas y a este panorama, escenario político, que el candidato de ustedes llegue a la presidencia con este panorama? Sobre todo, recordemos que el Partido Colorado lleva décadas eternizado en el poder. Solamente el paréntesis fue el gobierno del presidente Lugo que derrocan. No, en el caso, nosotros creemos que hay una línea que hay que entender, que la oligarquía partidaria de los grupos económicos, tanto oficialistas como de oposición, en este caso oposición por la oposición, pero tiene los mismos
pensamiento político, ideológico y proyecto económico. Es decir, candidatura de Efraín Alegre y de Santiago Peña son prácticamente lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Solo que los intereses que están detrás cambian. Así mismo. Porque a Estados Unidos no le interesa que llegue un alfil del expresidente Cartes. Así mismo, eso simplemente entonces colocan a una figura y lo están apoyando desde los grupos económicos, desde afuera, desde sectores de la jerarquía eclesiástica y también del grupo empresarial y el tema mediático que está en gran medida en manos de los grupos económicos. Entonces hay una intencionalidad real y el desplazamiento de la izquierda en sí no es una cuestión casual. No es una cuestión casual de Efraín que rechace primero hablar sobre el proyecto y segundo hablar de una participación de la izquierda en la chapa como fue en el 2008, que fue derecha e izquierda unidos con resultados importantes. Este es un retroceso lo que plantea. No tiene nada que ver con una cuestión política ideológica, porque la vicepresidenta planteada para la vice viene de la extracción. Fue ministra de Cartes y fue puesta por los grupos económicos. Entonces, ¿dónde estamos? No tiene nada que ver con un proyecto centro-izquierda. Es de derecha, es neoliberal y es pieza de recambio de los grandes intereses internos y de externos. Senador, ¿y todo el Partido Liberal está de acuerdo o hay fractura dentro del Partido Liberal? Hay crisis interna del Partido crisis Liberal. interna y si uno ve caracterizando el tema del electorado de los partidos tradicionales de derecha, tanto oficialista como de oposición del PLR, el 80% es de extracción. No tienen tierra, son campesinos, son indígenas, son desocupados, son jóvenes que necesitan dar respuesta y no hay respuesta en eso. ¿Y ahora qué hacer entonces, senador, para que todo este pueblo del Paraguay profundo, abandonado, salga y vote por el candidato que más necesita realmente atender a esas deudas históricas, ese abandono? Nosotros creemos que aquí se juega en términos geopolíticos en Paraguay estas elecciones, la integración. Yo creo que deben entender todos los países, todas las organizaciones fraternas, todos los movimientos sociales, que en Paraguay es determinante. Se estuvo hablando con el entrevistado anterior el tema, por ejemplo, de la construcción de moneda única, el tema contrahegemónico de comunicación, el tema revisión de la cuestión de seguridad. Que resulta bueno, la Unión Europea dijo hace muy pocas horas que ya se va para Paraguay como observador electoral. Claro, generalmente la gente de la OEA y etcétera, son los que avalan este tipo de procesos, son los que dan la formalidad en términos electoral, institucional. Nosotros creemos que el candidato, la propuesta nuestra prende. Nosotros vamos a tratar de demostrar en lo que resta, levantar el tema, porque hay una instalación del candidato, el proyecto identificado con la capa popular. Y desde Mario Abdo Benítez, ¿quién es entonces el candidato de él, que sería... institucionalmente es Peña, porque le ganó la interna y Cartes le ganó en Pero no importa la fractura interna entre Cartes y Mario Abdo Benítez. Yo creo que va a haber fractura, porque hay un tema interno de crisis dentro de los grupos económicos oligárquicos. El tema del lavado, esa es una cuestión estratégica. Los gringos, ¿por qué vinieron? Vinieron para tratar de defender sus intereses. El tema de la tierra, el tema de la producción sojera, la ganadería, el tema arrocera, los bancos, etcétera. Vienen en busca de defender. Y entonces, senador, con todo esto, ¿cuánto pesa todos los escándalos de corrupción del expresidente Cartes? De hecho, yo creo que esto saben los intereses norteamericanos. No, es que no saben. Fueron los que le usaron a Cartes para coordinar el golpe político parlamentario contra Lugo. Cumplió bien durante 5 años todas las recetas que le dio los intereses norteamericanos. El tema de, por ejemplo, la privatización de las empresas, que el achicamiento del Estado, la política neoliberal, que no haya responsabilidad en salud, en educación, en vivienda, en generar trabajo, etcétera. Cumplió fielmente como cumplió también Mario Abdo Benítez, entonces no hay grandes diferencias. Entonces hay una cuestión de que hay que cambiar un poco como siempre hacen los gringos. La dictadura le sirvió para un objetivo estratégico, económico, luego lo golpea, luego le coloca a otro, lo golpean y igual ahora está sufriendo Cartes. No, es que ellos no, fue engendro de ellos, Cartes. Y ahora ya no le sirve, entonces tienen que votarlo y colocar otro. Claro, y ponen a otra figura. Para despedirlo, senador, en este momento, ¿cuál es la necesidad más apremiante del pueblo paraguayo? En medio de tantas necesidades. El tema del trabajo. Uno de los temas centrales. El problema de formalizarla, democratizar el tema de la tierra. El tema de tributario. Paraguay, Lugo dejó 2.300.000 millones de dólares de deuda
esto va trepando ya para los 17. Son situaciones Wow. que, entonces aquí hay que redefinir el rol del Estado, redefinir las políticas públicas de salud, de educación, proyectos para los jóvenes. Paraguay, en estas elecciones van a definir los jóvenes que están indecisos, 2 millones de Y muchos electores que se han jóvenes. ido, además. Son los que, ¿cómo? Muchos que se han ido a Brasil Claro, y Argentina. y 2 millones que están habilitados puede determinar esta elección si hay una unidad y una intervención de los jóvenes, por ejemplo, para la transformación. Muchísimas gracias, senador. Gracias a usted. Bienvenido siempre, muchas gracias. Gracias.